No todo lo que se crea quiere ser vendido. ¿Pero por qué tú sí te vendes a empresas que se lo crean para ganar dinero? ¿Por qué como consumidores estamos tan acostumbrados a comprar cosas innecesarias solo porque creemos que las necesitamos? ¿Y por qué como artistas tantas veces preferimos cantidad antes que calidad? Ser artista no es una decisión estratégica. Para hacerlo no necesitas grandes conocimientos, ni obras excepcionales, y tampoco la validación de otro que te confirme que lo eres. Es algo más personal. No es producir, sino ser. Habitar una sensibilidad única, tuya y de nadie más. Es tener una forma diferente de procesar el mundo, pero devolviéndolo transformado. Sin embargo, atraviesas una línea muy fina cuando decides que es momento de ser reconocido y de vivir de tus pasiones. Las primeras veces que vendes tu arte lo haces sin mucho conocimiento, pero sí con muchas ganas, con el corazón y la sensación de que eres tú quien controla tu arte. Pero después descubres que no es suficiente, que no importa cuánto amor derrames por tus creaciones, porque debes entretener a tu público, o aprender de marketing, o crear una historia gigante y vacía solo para que un dibujo tuyo tenga 2 likes más. Te ves actuando en el escenario de un circo, pero al que nadie va. Y aún así estás obligado a ponerte el traje de payaso todos los días, porque si no creas, el algoritmo deja de recomendarte como si nunca hubieses existido en la plataforma. En mis otros videos hablé de la importancia del arte en la expresión personal, pues como ya deben saber, nuestro arte es un espejo de todo lo que somos. Muchas veces solemos crear desde una mirada de introspección, para comprender lo que nos sucede o el cómo miramos lo que sucede a nuestro alrededor. Por esto cuesta tanto tener que crear para vender, porque complacer a otros significa muchas veces dejarte de lado, así como ese espacio tan importante para librarte del exterior, como puede ser tu proceso creativo. Es muy común deshumanizarse, pero no normal, no sano. Lamentablemente inevitable, porque el algoritmo siempre va a premiar constancia antes que valor. Y ahí está tu obra, que antes era el motivo, ahora es solo una excusa para permanecer en la plataforma. El arte oscuro ha existido desde tiempos muy antiguos. Ha permitido explorar, procesar y sublimar las facetas más profundas y angustiantes de la experiencia humana y la vida en general. La muerte, el miedo, la ansiedad son solo un ápice de todo lo que el arte oscuro ha logrado enseñar. Nos ha entregado un espacio a todos los que nos hemos sentido marginados. Aquí el gran problema, que en sí no es del arte sino del artista, es que el mercado ama la estética oscura pero rechaza la oscuridad real. Somos consumidores de lo estético, de lo que es lindo a la vista. Nos gustan videojuegos, por ejemplo, de chicas bonitas en escenarios oscuros, con enemigos sí, deformes y mundos grotescos, donde ellas recorren sus traumas y aprenden a vivir otra vez, como Frambow, Alice Madness Return. Pero ¿y si realmente esa protagonista no fuese hegemónica? ¿Te llamaría la atención a simple vista jugar un videojuego así, o ver una serie o una película? Es probable que no, pero si el contenido es bueno, probablemente lo jugarías. Probablemente. Ahora, que quede claro, no estoy en contra de estos videojuegos para nada, de hecho los amo, por eso quiero hablar de ellos en profundidad en algún otro video, pero hay que entender las cosas como son también, así es nuestra realidad. Romantizamos lo horrible de la vida con un gusto comercial. Y ese es el gran problema del artista. El gran problema de elegir entre cuidar tu arte, que al fin y al cabo sigue siendo tú, o cuidar tu economía, que sin ella no podrías vivir. Un ciclo interminable porque aunque quieras tener un equilibrio entre ambas cosas, tendrás que ceder más a una sí o sí en algún momento. Ahora me gustaría hablar de una persona que me ha inspirado toda la vida desde muy chiquitita y ha sido la base de mi arte y mi estilo y en general de ese gusto por crear. Tim Burton estudió animación y consiguió trabajo en Disney, pero nunca encajó del todo. Básicamente, Disney era todo lo contrario a lo que él aspiraba a ser. No era un prodigio, no era brillante bajo los parámetros tradicionales y tampoco respondía a esa imagen limpia, alegre y perfectamente vendible que la industria buscaba. Era un marginado, un niño raro, alguien que miraba el mundo de una forma diferente. Y es precisamente ahí donde nace su valor como artista. Porque el arte de Burton no surge del deseo de agradar, sino de esa necesidad de procesar tu propia existencia emocional.
Su estética es una consecuencia directa de su psicología, de la soledad, del extrañamiento, de sentirse incorrecto en un mundo que exige normalidad y un molde fijo. Crear fue la forma que encontró para expiar de su mente lo que no podía decir con palabras. Si observamos sus primeras obras, se vuelve evidente algo fundamental. Él no creaba mundos oscuros solo para escapar de su realidad monótona y normativa, sino para entenderla desde otra mirada. Sus escenarios góticos, sus personajes monstruosos, sus atmósferas melancólicas están llenas de vida, aunque suene súper contradictorio. Y esto pasa porque nacen de una emoción genuina. Son mundos tristes, sí, pero también son honestos. Mundos donde lo extraño no es castigado, sino es comprendido. Y aquí hay algo profundamente psicológico. Tim utiliza el arte como una forma un tanto extraña de autorretrato fragmentado. ¿Qué quiero decir con esto? Sus personajes no son solamente ficción y ya, sino que son unas proyecciones emocionales, partes de sí mismo exageradas o sublimadas y convertidas en metáfora. El incomprendido, el que no pertenece, el que tiene algo roto por dentro, pero aún así sigue intentando existir. Si miras con atención obras como El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, aunque tristemente no hayan sido dirigidas por él, son historias profundamente personales, El joven manos de tijera o incluso Beetlejuice, el patrón se repite. Un personaje que no encaja, que vive un vacío interno, que no logra encontrar sentido en el lugar que habita. Dentro de mi huesudo interior, vacío estoy, vacío voy. Hay una desconexión profunda con la realidad cotidiana. Y ese vacío no se llena conquistando un mundo de fantasía ni escapando definitivamente, sino mirándose hacia adentro, exactamente como lo hace el artista cuando crea. Jack, por ejemplo, no quiere ser otra cosa por ambición. Quiere ser otra cosa porque está perdido, porque hay una angustia existencial que no sabe nombrar. Y eso es brutalmente humano, incluso si estamos hablando de un esqueleto que se disfraza de viejito pascuero. O, bueno, Santa Claus, para los que no son de Chile. En sus primeros proyectos, Burton logró algo raro. La industria le permitió expresarse antes de exigirle resultados. Voy a seguir con los mismos ejemplos, pero Beetlejuice, Batman y sobre todo El joven manos de tijera fueron obras donde la identidad artística estaba por delante de la marca. Su oscuridad no estaba diluida en esos parámetros de la censura, como pasa hoy en día, sino que era la esencia misma de la obra. No buscaba ser cómoda, sino que buscaba ser verdadera. Pero, tristemente, la industria y el mercado no financian arte por su profundidad emocional, ni por su valor psicológico, y tampoco cultural. La financia por su predictibilidad, o sea, la seguridad de que va a vender. Lo financian siempre y cuando sepan que hay una fórmula que ya funcionó antes. Y cuando un artista entra en ese sistema, algo se quiebra. Tim empieza a crear bajo contrato, bajo expectativas, bajo la obligación de, si no vendo, no soy solicitado, por ende, no puedo seguir creando. Su estilo se vuelve una marca, su identidad un producto. Las películas empiezan a parecerse entre sí, no porque él no tuviera más cosas que decir, sino porque el mercado solo estaba dispuesto a escuchar lo que ya conocía antes. Lo oscuro se vuelve estético, lo raro deja de ser tan raro y la emoción real se vuelve solo un decorado. Todo esto que les estoy mencionando es lo realmente cruel aquí, porque el problema no es que el artista cambie, sino que no puede permitirse no serlo. Si un artista pudiera vivir creando desde la incomodidad, desde lo extraño, desde lo poco digerible, sin preocuparse por el dinero, ¿realmente necesitaría suavizar su obra? No, obviamente que no. Pero el sistema no funciona así. El artista no se vende porque quiere, se vende porque necesita ser visto, y esto tampoco es por ganar fama, sino porque las obras implican espectadores, necesitan gente que los cuestione o que las analice, o simplemente que las consuma para fines decorativos. El artista también necesita comer, necesita también que alguien le dé un espacio, y en ese intercambio muchas veces el sentido original de la creación se termina perdiendo. Y ahí está el verdadero precio de monetizar tu arte. Cuando creas para otros, corres el riesgo de dejar de crearte a ti mismo. Laika Studios es la representación del intento casi imposible de resistirse a la industria.
Este no es un estudio grande en comparación a los gigantes de la animación. No produce masa, no persigue tendencias, ni tampoco acelera procesos para cumplir con el ritmo del mercado. Hace algo profundamente anticomercial. Se toma todo el tiempo del mundo. Y en una industria donde el tiempo es básicamente dinero, esto ya es una forma de rebeldía. La animación stop motion es por naturaleza un acto de resistencia. Es súper lenta, muy costosa y por esencia imperfecta. Cada gesto existe porque alguien lo movió con sus manitos. Cada error queda registrado en el cuerpo del muñeco, en la textura o en la imagen final. Y Laika decidió construir toda su identidad artística sobre este límite. Películas como Coraline, Paranorman, Kubo no existen para ser consumidas rápido. A propósito, a mí me encanta Kubo. Yo no sé si alguien vio esa película, yo siento que nadie la ha visto en este universo. Y cuando yo la vi, la amé profundamente, se volvió una de mis películas favoritas cuando chiquitita, así que véanla, por favor, vean esa película. Estas obras exigen atención, incomodan, hablan de la muerte, del duelo, de la soledad, del miedo a no ser querido, del peso de la herencia familiar, temas que en teoría no son vendibles y menos aún cuando están dirigidos a un público infantil. Y sin embargo, Laika no se toma el tiempo para suavizarlas. Hay tiempo para todo menos para eso, porque es la base de sus obras y por ende no se puede perder. Desde una mirada psicológica, las obras de Laika no buscan proteger al espectador del dolor, sino enseñarle que puede convivir con él. Sus protagonistas no ganan porque sean especiales, sino porque aprenden a enfrentar lo que les duele. No hay villanos planos, hay pérdidas, culpas, traumas, silencios familiares, hay adultos rotos y niños que cargan con cosas que no les corresponden. Y esto es muy realista. En este caso, Laika no puede permitirse utilizar la oscuridad como adorno, más bien la utiliza como un lenguaje emocional. No quiere romantizar el trauma, sino darle un espacio simbólico donde pueda ser entendido. Y entonces, claro, uno podría pensar, perfecto, ese es el equilibrio ideal entre arte y mercado. Pero no, porque la vida no es tan bonita. Este estudio, a pesar de su calidad, no es rentable. O al menos no lo suficiente para el sistema en el que existe. Sus películas rara vez recuperan lo que cuestan. Cada proyecto es un riesgo, un acto casi suicida en términos económicos. Y la razón por la que este estudio sigue existiendo no es porque el mercado lo premie, sino porque detrás hay una empresa matriz que puede sostener esas pérdidas. O sea, tiene mucha plata. Y esa es la razón por la que Laika Studios puede permitirse no ceder ante el mercado, porque alguien más paga el precio. Y ahí está la otra cara de la moneda, que demuestra que es posible proteger la identidad artística, pero también deja en evidencia algo incómodo. No todos los artistas pueden darse ese lujo. No todos tienen una red, un respaldo, un colchón económico que les permita priorizar el valor por sobre la visibilidad. Mientras Burton fue moldeando por el mercado para sobrevivir dentro de él, Laika sobrevive al margen, siempre al borde de desaparecer. Entonces la pregunta no es si Laika o Tim lo hicieron mejor. La pregunta real es ¿cuánto cuesta sostener el arte sin traicionarlo y quién puede realmente pagar ese precio? Porque al final el problema tampoco es el artista. Es un sistema que obliga a elegir entre existir económicamente o existir de verdad. Y para mí es súper importante recordarles que el sistema también somos nosotros. Nosotros somos consumidores constantes, críticos y compradores, a veces casi impulsivos e incontrolables. No solo observamos el mercado, sino que también lo alimentamos. Cada like, cada visualización, cada compra, cada vez que compartimos algo sin cuestionarlo realmente, estamos validando qué tipo de arte merece existir y cuál no. Decidimos que apoyamos el arte independiente, pero exigimos que sea gratuito, inmediato y constante. Queremos profundidad, pero en menos de un minuto. Queremos obras honestas, pero que no nos incomoden demasiado. Queremos que el artista sea auténtico, pero también que publique todos los días, que se adapte a las tendencias, que esté siempre disponible, siempre creativo, siempre produciendo. Y cuando deja de hacerlo, se cansa. Cuando desaparece un tiempo, lo olvidamos. Ahí ocurre algo muy violento, aunque no lo parezca. Empezamos a tratar el arte como contenido y al artista como máquina. Dejamos de ver el proceso, la carga emocional, la necesidad interna que hay detrás de cada obra. Solo vemos el resultado final y decidimos, en segundos, si merece existir o no algo que quizás tomó años o hasta décadas para ser finalizado.
Ya lo he dicho muchas veces, pero el arte no nace de la seguridad, sino de la duda. No nace de repetir lo mismo, sino de un conflicto. No nace del cálculo, sino de esa necesidad emocional que muchas veces ni siquiera el propio artista sabe explicar. Y pedirle al arte que sea predecible, constante y rentable es pedirle que deje de ser arte. Lo más triste es que muchas veces el artista termina cediendo porque no tiene otra opción. Nadie puede vivir solo de la honestidad creativa si nadie está dispuesto a sostenerla. Entonces llegamos al punto más incómodo de todos, y para mí el centro del problema. No solo el sistema traiciona al arte, nosotros también, y como artistas también nos traicionamos a nosotros. Estamos atrapados en un juego infinito. Ser fiel a sí mismos o ser visible ante otros. ¿Cuidamos la obra o cuidamos nuestra supervivencia? ¿Existimos como personas o como una marca? Tal vez el problema no sea monetizar el arte. Tal vez el problema sea cómo lo hacemos y qué estamos dispuestos a sacrificar en el proceso. Porque el arte no muere cuando se vende. Muere cuando deja de expresarse por sí solo. Cuando tú dejas de expresarte a través de él. Cuando deja de ser un espacio para procesar lo humano y se convierte únicamente en un objeto de consumo rápido. Y como artistas, la pregunta no es si debemos vender nuestro arte o no. La pregunta real es cuánto estamos dispuestos a ceder y qué partes de nosotros no deberían estar jamás en negociación. Y como consumidores, la pregunta es todavía peor. ¿Realmente queremos arte honesto o solo queremos sentirnos especiales consumiéndolo? Tal vez apoyar el arte no sea solo comprarlo, sino respetar sus tiempos. Aceptar que no todo es constante, que no todo es inmediato, que no todo existe para agradarnos. Tal vez sea aprender a mirar más lento, a consumir menos, a escuchar más lo que una obra intenta decir, incluso cuando no es cómoda. Tal vez aprender a apreciarla y consumirla durante el tiempo y mantenerla en la memoria sea una forma correcta de consumo. Porque mientras sigamos premiando la predictibilidad por sobre la verdad, el sistema va a seguir funcionando exactamente igual. Y el arte, ese que se supone que nace de la necesidad de existir, va a seguir quedando en los márgenes y la oscuridad, esperando a que alguien esté dispuesto a mirarlo sin pedirle nada a cambio, más que su propósito mismo. Y eso ha sido todo por hoy. Como consumidor, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuánto tiempo debe desaparecer un artista para que olvide su arte? Y como artista te pregunto, ¿puedes reconocer cuando tu arte deja de ser tu lenguaje y empieza a ser un producto? Voy a leer sus respuestas en los comentarios. Espero de corazón que les haya gustado mucho este video, ya que disfruté muchísimo haciéndolo y al mismo tiempo me pudrí en la desesperación. Porque como artista, monetizar es un camino inevitable. Pero con equilibrio todo se puede, chiquillos. Tim Burton es uno de mis artistas favoritos de toda la vida y quise mencionarlo en este video solo para que sepan que esto de tener que vender tu arte es algo real y le puede pasar hasta a la persona más conocida del universo. Y aunque también es algo súper criticado, como artista no podemos ir en contra de la marea por siempre. Quiero recalcar que, aunque un artista haya perdido el foco de su obra original, nunca deja de ser momento para reconocer el valor artístico de esta. Jamás olviden de dónde vienen ni por qué empezaron a crear desde un principio. Por favor, también recuerden que Tim Burton es un artista increíble. Y con esto me despido. Suscríbanse y denle like, activen la campanita, ya saben, y cuídense mucho, los quiero. ¡Chao!